bueno es estar en la casa del Señor, amén. Como que no lo dijeron muy convencidos, hermanos, porque estamos convencidos que la mejor parte es estar en la casa del Señor, porque pudiésemos estar fuera de la casa del Señor, perdidos, desamparados, sin padre, pero estamos aquí porque tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros, amén. Bueno, pues el tema del mes es como al principio, ¿verdad? Y, híjoles, yo desde la otra vez le decía a Josué, Josué, vamos a cantar un canto de semilla de mostaza que dice, quiero volver a empezar y duro con Josué. No, sí está padre. No lo hemos cantado, hermanos. Espérenlo próximamente. Pero me acordé por el tema. Fíjense que mientras pensaba en el tema, llevo como 2 meses, creo, intentando terminar de ver una serie. Llevo el capítulo 10 porque se me olvida que la estoy viendo. Entonces, voy y lavo mis trastes y no me acuerdo, hasta de cuando me acuerdo la veo. Y esta serie me pareció interesante porque refleja nuestra condición. Porque es un hombre que llega a su casa y cada que llega, su esposa, córrele, vete al pan, ve a traer esto, ve a traer aquello. Y él dice, pero es que todavía no me quito ni la corbata, ya me estás mandando. No, corre. Y ya, ¿no? Y después, un día se levantan tarde y comienza él a arreglarse. Ya se me hizo tarde para la oficina y otra vez me van a multar. Y dice ella, oye, yo también voy a trabajar, te encargo que vayas a recoger a los niños. No, no tengo tiempo porque el jefe luego me pide tiempo extra. Y ella, no, 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 yo no puedo. Y bueno, se pelean, se van. Total, regresa a su casa después de haber ido a tomar con su jefe. Y resulta que la esposa, ¿cómo creen que estaba? Ay, bien linda como nosotras, ¿verdad? Bien tierna, bien amable. Estaba hasta con el cabello bien encrispado y empezó a aventarle todo lo que encontraba. Y él se empieza a quejar y dice, ya tiraste mi PlayStation al agua y mira ahora cómo me recibes. Y él empieza a decir, ¿por qué me casé contigo? Tú no eras así. Y dice, deseo que me hubiera casado mejor con la otra, no contigo. Y se va. Y al pasar de los capítulos, se le concede esto, pero se da cuenta que tiene la vida que supuestamente él quería, pero por el destino, así lo llama la película esto, dice, es que es el destino. La conoce. Y la mujer, bien radiante, amable, sonriente, alegre, dispuesta, optimista, y él se queda sorprendido. Dice, ay, wow, pero es que ella no es así, ella es la que me avienta cosas, ella es la que se pone histérica. Y al pasar del tiempo, lo que denota él y se da cuenta es que el problema no era ella. El problema es que él la había hecho así. Yo me ponía a pensar en nuestro caminar con Cristo. Primero de novios con el Señor, qué bonito, qué hermoso. Pero ya cuando comienza la prueba, cuando comienzan esas pruebas de resistencia, comenzamos a alejarnos del Señor, a soltarnos de su mano y empezamos a desear cosas que no corresponden. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y yo estaba pensando sobre, pues esto a futuro, ¿no? En algún momento, si no reaccionamos, el Señor nos corrige de manera dura, así como lo dice aquí en este pasaje. Pero leyendo las escrituras, me doy cuenta que no, que eso ha pasado en tiempo atrás, sigue pasando y pasará, porque el Señor es inmutable. Acompáñenme, por favor, al libro de Primera de Samuel. Samuel fue profeta y juez. Ay, permítame.
Cuando dice la Biblia, vamos a leer, vamos a ver el capítulo 8, pónganle en el 8, no se preocupen. Antes el pueblo de Israel tenía teocracia, su gobierno era teocrático. Significa que Dios los gobernaba directamente y tenían jueces que representaban a las tribus de Israel. Pero llegó el punto en el que el pueblo se enojó y empezó a reclamarle a Samuel y le dijo: Samuel, ¿por qué nosotros no podemos ser como las otras naciones que tienen un rey? Queremos un rey. Y Samuel les dice: miren, es que si ustedes piden un rey, el rey no se dan cuenta que se va a llevar a sus hijas y las va a tener como perfumadoras, como amasadoras, las llama ahí, van a tener que pagar un impuesto, va a haber carga sobre el pueblo. Tú le vas a tener que dar tus tierras al rey. Y mientras estamos así, bajo el gobierno de Dios, somos bendecidos, no tenemos que hacer eso. Y el pueblo seguía clamando por rey. Y dice que Dios le dice a Samuel: mira, Samuel, ten calma, van a tener un rey. Y el capítulo 9 habla de que Saúl, hijo de Cis, comienza, es que no les puedo decir que lo leamos porque es mucho. Es hijo de Cis y dice que pierde sus burras. ¿Sí la han leído? Y dice que entonces él como hijo es encargado de ir a buscarla. Pero enfatiza que Saúl era un hombre de hermoso parecer y que de altura rebasaba a todos los que estaban a su alrededor. O sea que no era cualquier tipo de persona. Y dice que mientras se anda buscando las burras, su sirviente le dice: mira, pues vamos a buscar al profeta para que nos diga dónde están y ya no sigamos perdiendo tiempo buscándola. Dios tiene plan para todas las cosas. Dice que van a buscar a Samuel y Samuel los encuentra en el camino y les dice: vengan, vamos a comer. Pero en ese momento Dios le habló a Samuel que Saúl iba a ser rey. Dice que lo llama a solas, le da de comer cierta parte del sacrificio. Saúl ni enterado de lo que estaba pasando. Al otro día dice que derrama aceite sobre su cabeza y le dice: te voy a ungir como rey de Israel. Imagínense ser el primero en algo. Qué miedo, ¿no? O sea, siempre cuando son las vacunas, todo se da en el lugar. No, pasa tú, no, después de ti, pásale tú. Imagínense ahora, una grande responsabilidad y decir: y soy el primero. Pero aún ahí, Samuel le dice: mira, te voy a dar una profecía. Algo va a pasar para que tú estés tranquilo de que Dios estará contigo. En el camino te vas a encontrar un hombre que te va a dar pan. Después te vas a encontrar a los profetas. Tal como le dijo Samuel, le aconteció. Y vamos a ver, por favor, el capítulo 10, versículo 9. Se los traté de resumir estos capítulos para no abarcar mucho. Si no, luego me ven feo cuando acabo tarde. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Dice, perdón, 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Qué le mudó Dios? El corazón. El hombre natural, aquel que no ha conocido al Señor, por deseo propio no puede conocer a Dios. Dice la palabra de Dios que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Comenzando desde ahí, mi hermano. Si mi hermano, mi hermana, si usted está aquí, si usted ha conocido del Señor, ha disfrutado de su presencia, no es porque seamos buenos, inteligentes, sabios, no, es por su misericordia. Entonces Dios toma a Saúl y le cambia el corazón, porque el corazón del hombre natural siempre va a tender a hacerlo malo. Y le cambia el corazón a Saúl. Versículos 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían
Antes vieron que profetizaba con los profetas. El pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, a Saúl, también entre los profetas? ¿Era notorio que había tenido un encuentro con el Señor? Indudablemente. Recordemos que en aquel tiempo dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se posaba sobre las personas. No era como que todos tuvieran el Espíritu de Dios. Saúl ya había sido escogido, ya estaba respaldado, ya estaba ungido, tanto de manera física como espiritual, ¿o no? Sí, tenía un respaldo de Dios. Pero vamos al capítulo 11, versículo 6 al 7. Recuerden que el ungimiento de Saúl fue a solas. El pueblo no estaba presente. Dice el capítulo 11 que vinieron los de Jabes, vinieron con los de Jabes a la Galaad y le dijeron, a ver, vamos a hacer guerra contra ti. Y ellos dijeron, no, 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 no. Miren, vamos a estar tranquilos ustedes y nosotros. Y dijeron, ¿quieren estar tranquilos con nosotros? Empezaron los amonitas ahí a intimidarlos. La regla va a ser, todo varón debe sacarse un ojo. Si quieren que estemos en paz. Eso va a ser una señal de que tenemos una alianza. Y dice que entonces los de Jabes fueron a buscar a Saúl. No sabían que era rey. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Quién estaba dirigiendo a Saúl? Dios. ¿Quién se iba a enfrentar con hombres tan tremendos? Porque los amonitas eran hombres de guerra, mientras que el pueblo de Israel eran hombres que sembraban. Imagínense, llegamos al punto. Ahí, comercial, hay una camioneta, un coche blanco que está estorbando la entrada del zaguán que está a un costado. Necesitan moverlo, por favor. Seamos obedientes, mis hermanos. Ya ven, hasta se me olvidan que están ciertos. Entonces, ¿quién iba a querer hacer guerra contra ellos? Nadie. ¿De nadie es el carro? No, no, no. Y entonces dice que se levanta Saúl y, a ver, vayan conmigo. Estaba el respaldo de Dios, porque otros hombres pudiesen haber dicho, ay, que vaya él, yo no voy, ¿no? Mejor huyo de este pueblo y no me saco el ojo ni tampoco peleo. Pero estaba tan fuerte el Espíritu de Dios sobre la vida de Saúl que lo siguieron. Y si vamos más adelante, al capítulo 14, después de esta batalla, vence Saúl y ya lo proclaman como rey delante de toda la gente. Ya es reconocido como rey. En el capítulo 14, versículo 47, fíjense, dice, ¿ya lo tienen? 1 Samuel 14, 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. ¿Por qué? Totalmente estaba siendo guiado por el Señor. Ahora recapacitemos, tú y yo. Ya somos escogidos, su Santo Espíritu está en nosotros. Ahora el Señor nos guía. Meditémoslo. ¿Se imaginan? Miren, ¿cómo fue el cambio para este pueblo? Que dice la Biblia que como todos ellos eran hombres que, en pocas palabras, eran granjeros, dice que no tenían espadas. Si alguien quería tener una espada, tenía que ir con los filisteos para que estuvieran avisados los de alrededor
que se querían levantar. ¿Se imaginan en qué situación se encontraban? Pero en este caso, como el Señor estaba por delante del pueblo, seguía siendo Él la guía del pueblo, entonces había victoria. Y vamos ahora más adelante, capítulo 15, versículo 3. Se lee muy rápido, pero pues obviamente pasó mucho tiempo. 15:3. Dios le habla Samuel le habla a Saúl y le dice, mira, Dios dice que vayamos contra el rey de Amalek y que acabemos con todo. Vean, 15:3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es un arrasa con todo. No dice, tómate, como en otras ocasiones les llegó a decir, tomen tesoros. Eso es un botín. Pero en este caso les dice, acaben con todo, con los animales, con todo. Un hombre guiado por el Señor. Pero entonces, él decide hacer otra cosa. Vamos al versículo 8 y 9. Si van conmigo, ya nos distrajimos. Miren, mi mente se me dispersa y luego de ustedes también. No. Vamos a estar como las borregas, ¿verdad? No, hermanos. Estemos en el mismo corralito. 8 y 9 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. O sea, sí querían seguir sirviendo al Señor, pero a medias. No había un compromiso. ¿Ustedes creen que en este momento la estabilidad económica del pueblo estaba mal? No. Al ser guiados por Dios estaban bien, en todas las áreas estaban bien. ¿Tenían necesidad? No. Pero la desobediencia siempre está ahí, latente. Y si leemos más adelante, el 22, en el 15:22 al 24 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová. Porque Saúl le dijo, no, es que, mira, dejamos lo mejor porque se lo íbamos a ofrecer a Dios. Por favor. Nos conocemos a nosotros mismos. No. Y él dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, es el hecho de no ir en pos del Señor, hacer lo que el Señor quiere. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación, sigo estando bien, yo tengo la razón. Aguas, vamos acomodando los sacos, hermanos. Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El Señor pone y el Señor quita. A veces esa parte se nos olvida. Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? El Señor es soberano, pero también hay respuesta a nuestros actos. Y dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Quién se volvió el gobierno de Saúl? El pueblo. Dios tenía que gobernar a Saúl y Saúl gobernar al pueblo, pero entonces Saúl pierde el piso y se invierte en los papeles. Ahora resulta que el pueblo manda. Ahora que fue lo de noviembre, del Día de Muertos, tengo una hija rara.
Le gusta estudiar a morir, le gusta sacar 10, le gusta ir a la escuela, llora si no va. Y entonces, el Día de Muertos le dicen, haz una maqueta, haz un altar. Y yo hablaba con mi esposo y le decía, pues es una tarea, ¿no? Pues, no le dijimos nada. Pero después el Señor hablaba a mi corazón. Poca levadura, leuda toda la masa. Y yo le decía, hija, no te lo voy a permitir. Pero mamá, es que ¿qué van a decir? Digo, no me importa qué van a decir. Una vez que no lleves la tarea en toda tu vida, no pasa nada. Ella lloraba y decía, pues yo la voy a hacer. Yo le decía, afuera de mi casa, sin mis recursos, adiós. Y yo, mi hija, imagínense qué tan aprensiva es que cuando estaba en la primaria se arrancó toda esta parte de aquí del cabello, de nervios por la tarea. Y yo oraba, Señor, haz entender a mi hija. Yo lo comprendo. Tu presencia obra en mí, pero mi hija aún no te conoce. Al otro día regresaba sorprendida. Mamá, me dieron permiso de hacer otra maqueta. ¿Ah, sí? ¿Y qué crees? Mi maestro es cristiano. Y le dije, ¿y él qué va a hacer? Dice, a él por su trabajo, él se negó a participar de las ofrendas y de eso. Lo pusieron a cargar cosas, mamá. Digo, ¿qué hubiera sido más fácil para él? Participar, mamá. Pero no quiso ofender al Señor, no quiso quedar bien con los hombres, ni con sus jefes, ni con sus alumnos. De una pieza. Dijo, mamá, lo voy a hacer. Yo espero, este fue el primer año de la secundaria, esperemos el otro igual. Pero con poquito. ¿Cómo va? ¿Qué permites? ¿Qué permitimos tú y yo en nuestras casas que puedan ofender al Señor? Aquí el pueblo comenzó a mandar a Saúl y por culpa de esa situación, Saúl pierde el reino. Y miren, híjoles, ojalá nada más hubiera sido así el reino. Pero miren, más adelante en el capítulo 16, versículo 14. Todavía, fíjense, más ahí mismo dice, pero mira Samuel, acompáñame a adorar, como que el pueblo no se dé cuenta. ¿Se imaginan cómo estaba Saúl tan abrazado al pueblo más que al Señor? Que dice que el pueblo no se dé cuenta que ya ha sido quitado de mí el reino. Que el pueblo no se dé cuenta que estamos mal, Dios y yo. ¿Qué importaba, hermanos? Y dice el versículo 10, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Se acuerdan que dice el versículo que tenemos como base? ¿Y será quitado el candelero de su lugar? Y yo me ponía a pensar en esta parte, cuando dice el Señor Jesucristo que cuando limpia la casa, que si una casa está limpia, sacan un espíritu y la casa está limpia, ¿qué hace ese espíritu? Va por otros 7 peores que él y se meten. ¿No le pasó esto a Saúl? Si estaba tan bien, si estaba hasta profetizando, si gozaba de la presencia del Señor, si gozaba de la guianza del Señor, ¿qué pasó? Su corazón divagó en 2 áreas, o el pueblo o Dios, y él tomó una decisión. Y cuando yo estaba meditando en esto, decía, es que sí, es real lo que dice Apocalipsis, es real. Y miren, hubo otro rey, Nabucodonosor. Desde que yo leía el tema, no sé, Nabucodonosor, Nabucodonosor. Vamos al libro de Daniel, por favor, capítulo 2. En el capítulo 2, habla de que Nabucodonosor tiene un sueño y cuando despiertan lo olvida, pero ese sueño lo sobresalta porque viene de parte de Dios. Hay sueños que son cualquiera, pero otros en los que Dios nos habla y lo sabemos reconocer que no es un sueño normal. Pero Nabucodonosor no conocía al Señor
Dice, está sobresaltado, está espantado y manda a traer a todos los sabios, a los agoreros, vengan, tuve un sueño. Miren, le voy a dar gobierno, le voy a dar riquezas, al que me diga lo que soñé y su significado. Y todos, no, pero pues dinos una parte, una pista. No, es que no sé, por eso los estoy llamando. Uno puede decir, pues que está loco, ¿no? ¿Cómo que sueña? No sabe qué sueña y quiere que le digamos qué soñó. Y todavía el significado. Como no logran descifrarle, decirle lo que soñó, él dice que los va a matar a todos. Dice, si mañana a esta hora no descifran mi sueño, no me dicen, van a morir todos los sabios, los sátrapas, los agoreros, todos van a morir. Cuando llega esta noticia ante Daniel, un israelita que había sido llevado cautivo, dice que él se pone a orar, porque él sabía de dónde venía la sabiduría, quién podía descubrir todas las cosas. Les recomiendo, escuchen, lean la oración de Daniel. Y comienza Dios a hablarle a Daniel y le da el significado, le da el sueño, va y busca a Nabucodonosor. Y miren, vamos al versículo 47. 47 dice, el rey habló a Daniel, o sea, Daniel le dice, mira, tú soñaste un hombre, una estatua, ¿sí se acuerdan? Es que no sé si hay gente nueva. Bueno, hay una estatua gigante y cae una piedra, está hecha de oro, de bronce, de hierro y de barro. Y cayó una piedra del cielo y la rompe. Y entonces le dice, mira, el significado es que tu reino ahorita está fuerte, pero quien gobierna sobre ti es Dios. Miren, vamos a ver lo que dijo Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Quién estaba reconociendo al rey de reyes? Nabucodonosor. Pero miren, vamos ahora más capítulos más adelante, capítulo 3. En el capítulo 3 está la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Dice que los meten al horno por no honrar a la estatua que el rey edifica y los están quemando y el rey se asoma y dice, no metieron a 3 porque hay 4 ahí adentro. No, sí metimos a 3. No, sáquenlos. Y dice que sus vestidos ni siquiera olían a humo. Ellos se mantenían de una sola pieza. Dijeron, no vamos a deshonrar a Dios por honrar al rey. Y Dios deshonró. Y los manda a sacar. Y miren, vamos al versículo 28, 3:28. Y ya cuando los manda a sacar y le dicen, pues, que Dios está ahí, dice, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Se imaginan qué testimonio estaban dando? ¿Cómo va tu testimonio y cómo va el mío? Hace rato me reía porque le contaba a Lucio que mientras estaba estudiando, una ocasión, nuestro cuarto, nuestra ventana da hacia la calle y en la esquina está el Escuadrón de la Muerte. Se la pasan meses tomando y resisten. Y entonces pusieron su bocina en mi ventana, y estaban bien tomados. Y yo, imagínense cómo me estaba poniendo. Y yo dije, sí, que saco una bocina más grande. Y pongo mis alabanzas directo a la ventana. Yo no sé, que se conviertan y están bien mal. Y de esas veces que el Espíritu Santo te redarguye. El Señor me dice, ve y dales de desayunar. Mi carne se quedó. ¿Qué? Llevan 3 días tomando. Que les dé de desayunar si estaban aquí en mi ventana. Yo dije, ¿y ahora con qué cara voy a ir
y no quieren desayunar. Si les puse mi bocina aquí, no, pues, señor, ya la regué una vez, no la puedo regar 2 veces, mejor obedezco. Apagaron su bocina. Muchas gracias, señora Lau. No, es que sí, porque les he hablado del Señor, imagínense, santo Dios. No, señora, muchas gracias. Ore por nosotros. Otra vez. Ups. Ahí es cuando nos enfrentamos y el testimonio de ellos era perfecto. Y dice, versículo, ¿dónde me quedé, hermanos? 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Otra vez queda asombrado ante lo que Dios hace. Pero vamos ahora más adelante. Daniel capítulo 4, versículo 19. El capítulo 4 comienza a hablar que Dios le da un sueño a Nabucodonosor y le dice que le va a quitar el reino por un tiempo, que él era un gran árbol en el cual todos buscaban cobijo, pero porque su corazón se hizo altivo, entonces va a cortar el árbol y que a él le va a hacer perder la razón y se va a comportar como una bestia. Y volvemos al versículo base. Entonces será quitado su candelero de su lugar. ¿Se imaginan? Miren, vamos al capítulo 4, versículo 37. Bueno, volvámonos al 27, perdónenme, el 27. Cuando Daniel le empieza a descifrar el sueño y le dice, ¿sabes qué? Esto ojalá fuese para tus enemigos y no para ti, pero te tengo que dar la interpretación. Y el consejo que le da es, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en su palacio en real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Vemos que otro rey, Dios le dice, ¿sabes qué? No vas a gobernar tú. Y dice versículo 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Dónde quedó su gloria? Hecha nada. A veces, mi hermano, se nos olvida que lo que tenemos, que lo que somos, es gracias al Señor. Venimos a la casa del Señor sin gratitud, sin un reconocimiento de que, Señor, si por ti no fuera, yo no tendría trabajo. Si por ti no fuera, yo no tendría fuerzas. Si por ti si por ti no fuera, mis pies no me traerían hasta aquí. Dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de gracias.
Se nos hace tan normal, tan cotidiano entrar por esa puerta que se nos olvida decir, Señor, gracias, una vez más me tienes a tu cuidado, gracias. Y creemos que por nuestras fuerzas, porque podemos hacerlo, nosotros venimos. Nabucodonosor perdió la razón por ensoberbecerse y decir, por mí mismo he logrado lo que tengo. Y se ensoberbeció en su corazón. A veces es muy fácil ver la condición de otros, pero vernos a nosotros mismos, no. Es fácil pensar en el pecado del otro, pero ¿y en los nuestros? Hay pecados que no notamos, el orgullo, la soberbia, el rencor, que decimos, es que me lo hizo y por eso estoy así, pero no es que le tenga rencor, porque por favor. Y seguimos apapachando esas cosas que tarde que temprano pueden traer corrección de Dios, pero si no hacemos caso, darnos la razón en lo espiritual. Versículo 36. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Del 36 al 37. Hubo un cambio en Nabucodonosor, pero fue muy dura la corrección, durísima. ¿Cómo después de vivir de esa manera y que todos lo sepan, decir, bueno, ya regresé y ahora sí estoy cuerdo? ¿No? Yo creo que había vergüenza, ¿no? Mientras otros tal vez te aventaban paja para que comieras y regresar y decir, pues ya volví y reconozco al Señor. Él reconoció al Señor, él lo hizo y el Señor le volvió a poner en su lugar, pero ya consciente de quién era Dios. Vamos a Apocalipsis 2:5, por favor. ¿Le pueden dar lectura todos juntos, por favor? Apocalipsis 2:5. A ver, todos juntos. Dice, recuerda, es real, ¿verdad? ¿Verdad? Sí pasa esto. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo comencé? ¿Seguimos igual? Porque podemos estar corriendo peligro grave. Mi papá me contaba que cuando él era niño, mi abuelo era albañil y le dio un alambre a cortar de cierta medida. Y le dijo, ten, córtame todos los alambres de esta misma medida. Y a mi papá se le hizo fácil, pues cortarlo de la medida, avanzar el alambre y cortar con la medida que después siguió, y así fue avanzando. No cortó el alambre con el ejemplo que le dio su papá. No se dio cuenta cuando ya cambió de medida. ¿Sí me doy a entender cómo lo hizo? Puede ser, hermano, que tú y yo no nos hemos dado cuenta cómo hemos cambiado o en qué momento cambiamos. Y fue porque cambiamos el modelo de la medida.
Tenemos la medida de Cristo, ¿verdad? Esa es nuestra medida. Pero ¿en qué momento cambiamos a ver la medida del pastor, del evangelista que conocimos, del profeta que conocimos, del maestro que conocimos, y empezamos a contaminarnos y a cambiar las medidas? Y no nos dimos cuenta cuando dejamos de tomar la medida del Señor y amar al Señor como al principio. En este caso, el Señor les dice: arrepentíos, arrepiéntanse. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3. ¿Y me ayudan con Hechos 3:19? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Está abatida? Porque aquí dice que cuando no estamos arrepentidos, nuestra alma está mal, ¿verdad? Así, parafraseando lo dice. Porque dice: hey, arrepentidos y vuélvanse de su camino. No es decir, estoy mal, pero sigo haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer, me duele y cambio. Vamos a ver 2 capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabes qué le pasa a aquel que ha conocido al Señor y después se aleja? Una tristeza con la que no pueden. Porque ya que han conocido del Señor y disfrutado de su presencia, tú y yo lo podemos ver reír, lo podemos, ay, voy a viajar, voy a comprar, pero cuando se sincera te dice: no tengo gozo en mi alma. Por eso dice que el arrepentimiento que Dios trae, la tristeza que Dios trae a nuestros corazones es para salvarnos, para vida. Pero la tristeza que provoca el pecado es para muerte. Y luego veíamos en el libro de Apocalipsis que dice: y si no, ¿verdad? Un correctivo. Y le voy a pedir que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Le voy a dar lectura. Hebreos 12, del 6 al 11. Dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a aquellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A veces torpemente decimos: Señor, ya déjame, ya estoy en el suelo, ya, mejor ya deja que me eche a perder y ya. Pero el Señor, en su grande amor, su grande misericordia, nos atrae a veces con situaciones bien adversas. Y nuestros corazones, en lugar de compungirse, se endurecen. Pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso que otra vez, una y otra vez nos atrae a: hey, arrepentimiento, arrepiéntete, vuélvete de tu mal camino, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija. Pero decimos: ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué el Señor me trata a mí mal? No te trata mal.
no me trata mal, nos trata como a hijos. ¿Usted ama a su hijo, a su hija? Yo creo que lo que nos pidan, un riñón, un ojo, lo que sea, lo damos por nuestros hijos. El Señor dio a su único hijo. Somos amados. La siguiente parte del versículo dice, si no, quitaré tu candelero de su lugar. Vamos al Salmo 103. Salmo 103, versículo 9. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dios no va a estar peleando contigo y conmigo para siempre. Laura entiende. Laura cambia. Laura ya. Laura dice, no contenderá con el hombre para siempre. No para siempre va a pelear Dios contigo. Y eso es lo más duro. Porque llegará el momento en que diga, haz lo que tú quieras. Y nuestros consejos son perversos y nuestros consejos nos llevan a muerte. Miren, vamos a ver por favor el libro de Romanos capítulo 21. Oh, perdón, Romanos capítulo 1, versículo 21, perdón. Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Empezando por ahí, preguntémonos, ¿glorifico a Dios todos los días? ¿Le reconozco todos los días a donde voy? Y dice, ni le dieron gracias. ¿Se acuerdan cuando aquellos leprosos fueron a buscar al maestro? Señor, si tú quieres nos puedes limpiar. Y el Señor en su misericordia, ¿sí? Preséntense ante el sacerdote. Y de los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron? 1. ¿Tú vienes con una actitud de agradecimiento o pues cumplamos con ir? Yo vengo con una actitud de agradecimiento. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Entendemos la parte de quitaré su candelero de su lugar? Entonces viene una, ¿cómo le llamaba el hermano Alfonso? Y ya no te das cuenta. Se cauteriza la mente. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo tomaron como cualquier ser. ¿Venimos con reverencia a la casa del Señor? Músicos, predicadores, panderistas, los que hacen aseo, los que hacen talento, ¿hacemos lo que hacemos con reverencia para el Señor? Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién los entregó? Y quitará el candelero de su lugar en las concupiscencias de sus corazones. O sea, ¿por qué estamos en una sociedad así? Porque el Señor ha estado entregando a las concupiscencias de sus corazones. Y dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Yo obedezco más a la gente que al Creador. Gente busca otros dioses, algo para hacerse un Dios, pero no quiere reconocer que Él es Dios. Y dice, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por favor, ¿quiénes somos para decir, a ver Dios, te doy chance hoy? A ver Dios, hoy sí te voy a tener reverencia. A ver Dios, hoy sí voy a poner atención. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué se vuelven peores? La casa está limpia, entonces vienen 7 peores y el estado viene a ser peor. Y dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cómo andamos de misericordia, hermanos? Ahí nos podemos medir. ¿Somos misericordiosos? La misericordia es darle algo a alguien que no se lo merece. Le queremos dar a los que son agradables para con nosotros. Pero y al que no, como yo con aquel escuadrón de la muerte. Y dice versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ya comprendiéndolo, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Podemos decir, no hermana, yo no hago esas cosas, yo no, pero me gusta ver que otro las haga. Mi novela me hizo comprender que muchas cosas le estoy regando con Dios a la luz de su palabra. Cuando este hombre comienza a ver a su esposa que ya es muy alegre, él se da cuenta que él está mal y se da cuenta, es que yo ya no le escuchaba. ¿Tú y yo escuchamos al Señor? Venimos, yo sé que pueden estar sentados, pero su mente, ¿escuchamos su palabra? Hacían acuerdos, nos vamos a ver tal día, y él no llegaba. ¿Cuántas veces has hecho un trato con Dios a solas? No lo cumples, no lo cumplo. ¿Saben qué hacía él? Procuraba trabajar más para estar menos con ella. ¿Cuántas veces trabajamos más para estar menos con el Señor? Y si volvemos al principio del texto, dice, recuerda. Y yo me acordaba del hijo pródigo. Estaba con el padre, gozaba de las delicias y riquezas del padre. Se va, pierde sus bienes, llega a lo más vil, a comer con los cerdos, a desear la comida de los cerdos. Pero el versículo dice algo que siempre me ha estremecido. Y dice, volviendo en sí, ya estaba loco. Le entró la locura de probar otras cosas. Pero entonces dice, volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre tiene muchos jornaleros y viven mejor que yo. Yo no sé cómo está tu condición espiritual, mi hermano, mi hermana. No es responsabilidad mía, ni del pastor, ni del líder. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Te pido que te pongas de pie. Pudimos haber empezado como el rey Saúl,
siendo guiados enteramente por Dios y respaldados por el Señor. Y hubo un tiempo de gloria y cosas tremendas pasaron de parte de Dios. Pero podemos terminar como Saúl, queriendo agradar más a la gente que al Señor.